Buenas noches. Les voy a presentar el consenso colombiano, cómo fue desarrollado y qué implicaciones tiene para la atención de pacientes con COVID-19. Entonces vamos primero que todo a definir qué son las guías, cómo se clasifican, cómo se llevó a cabo este consenso, cuáles fueron los principales temas tratados y cómo se lleva a cabo su proceso de actualización. Entonces, lo primero, tener en cuenta que las guías de práctica clínica, pues son recomendaciones que se hacen con base en evidencia científica y que permiten guiar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que como principio nosotros estamos en la obligación de ofrecer la mejor intervención basada en la mejor evidencia disponible. Y esto puede llegar a tener implicaciones tanto éticas y legales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada paciente es único, que las guías no son camisas de fuerza y que siempre se reconoce la autonomía del médico y la necesidad de que esas intervenciones, aun las basadas en guías, deben adaptarse a cada situación particular y que no siempre disponemos de evidencia para hacer recomendaciones o que la evidencia no siempre es fuerte y por lo tanto queda en la autonomía del médico tomar o no decisiones de acuerdo a esas recomendaciones. ¿Cómo se llevan a cabo unas guías de práctica clínica? Hay una opción que es la adaptación, que es cuando son desarrolladas por otros grupos y pues se adaptan a una región particular. La otra es adoptar completamente recomendaciones o llevar a cabo todo el proceso de elaboración de guías, que sería un proceso de novo. El presente consenso para Colombia es un desarrollo de nuevo llevado a cabo por la CIN, Asociación Colombiana de Infectología, y el Instituto de Evaluación de Nuevas Tecnologías de la Salud. Las características que tienen las guías tienen que ver con el método a partir del cual se desarrollan. Pueden existir guías de tipo informal, que básicamente son experiencia de expertos. Existe también como la que se llevó a cabo acá, que fue el consenso o las guías de práctica clínica basadas en evidencia. Entonces las guías de método informal pues no requieren esa búsqueda bibliográfica, sino que ellas son basadas en esa experiencia de expertos y no hay un análisis crítico de la evidencia. En cambio, en el consenso informal sí hay una búsqueda bibliográfica y aunque en el caso de esta guía que presentamos fue un consenso, sí hubo una búsqueda sistemática y sí hubo un análisis crítico de evidencia. Por lo tanto, pues pueden existir variaciones en la recomendación con base en la evaluación de nuevas evidencias. Entonces, de allí, de la evaluación de todas las evidencias que existen en la literatura, se llevan a cabo unas recomendaciones, en este caso por el grupo de expertos, que pueden ser de tipo fuerte a favor, en que claramente los beneficios de la intervención de la recomendación superan los efectos indeseables. Puede ser que sea una recomendación fuerte en contra, en el cual claramente los efectos indeseables superan los beneficios de la intervención o que no hay suficiente evidencia y por lo tanto sería una recomendación débil. Puede ser a favor o en contra. También se tiene en cuenta unos puntos de buenas prácticas clínicas. ¿Qué son los puntos de práctica clínica? Es una información práctica para la cual no existe ni tampoco se requiere evidencia de soporte. Esto se hace con base en la evaluación que hacen los expertos que a partir de su experiencia no consideran necesario llevar a cabo estudios adicionales para respaldar dicha acción y se originan básicamente en el sentido común o clínico de esos expertos. Entonces, estas guías pues fueron publicadas en formato preimpreso. Hay que tener en cuenta que el preimpreso es un artículo del cual no ha tenido todo el proceso editorial, pero dada la situación en la que estamos, pues es de mucha importancia poner a disposición de todo el personal de salud estas recomendaciones. Y pues gracias a
La infraestructura que ha desarrollado el país con el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y el contar con una asociación como la Asociación Colombiana de Infectología con vasta experiencia en elaboración de guías, pues fue posible llevar a cabo esto en un tiempo récord. Entonces aquí para este consenso se tuvo un coordinador, 9 relatores, 7 expertos metodológicos del Instituto de Evaluación de Nuevas Tecnologías de la Salud, 74 expertos y 27 instituciones que la avalaron. Estas reuniones se llevaron a cabo de manera virtual entre el 17 y el 20 de marzo, previo trabajo de muy intenso que se llevó a cabo por el Instituto de Nuevas Tecnologías de la Salud, recopilando toda la evidencia, organizándola y poder llevar a cabo unas recomendaciones informadas con base en esa evidencia. Se priorizó pues todo lo que tenía que ver con las definiciones operativas, la clasificación de casos, el diagnóstico de esos casos, el manejo y poblaciones especiales, sobre todo los pacientes con enfermedad cardiovascular, las gestantes neonatos, inmunocomprometidos y la población pediátrica. Y claramente también todo lo relacionado con la prevención y control de infección intrahospitalaria. Estos temas actualmente se están ampliando y se está incluyendo una evaluación de recomendaciones para los trabajadores en salud, por ejemplo, y el manejo en hogares para la tercera edad o atención del paciente o de adultos mayores. Este es el índice de contenidos, lo que vamos a encontrar dentro de las guías. Existe el resumen, que es un documento de 46 páginas con infografía y la que permite una revisión rápida y sintetizada de cuáles son las recomendaciones y su clasificación. En total se van a encontrar 246 recomendaciones, de las cuales la gran mayoría son fuertes a favor. Esto es muy importante porque quiere decir que todo personal de salud debe conocer este consenso, debe conocer sus recomendaciones, porque la evidencia que se encontró eh, tiene un nivel de recomendación muy fuerte, o sea que hay precisiones muy claras sobre qué hacer en diversas situaciones. En cambio, en contra, se encontraron 10 recomendaciones. Estas también son muy importantes para saber qué no hacer. Y débiles a favor hay 24 y puntos de buena práctica clínica tenemos 14. En la atención prehospitalaria, aquí yo voy a resumir muy rápidamente los flujogramas que salieron o que ustedes van a encontrar dentro de esta guía, y donde tenemos el primero, que es relacionado con la atención prehospitalaria, de acuerdo a si el paciente es sintomático o es asintomático y qué hacer en cada una de estas situaciones a partir de un manejo por teleasistencia. Y de acuerdo al nivel de síntomas, si son moderados o severos o síntomas leves, la conducta a seguir, seguimiento diario por teleasistencia o la remisión. Hay en todo caso una revaloración diaria tanto en ese paciente sintomático como en el asintomático. Si se encuentran indicaciones para la prueba, pues se determina si hay un nexo epidemiológico o no también, y se lleva a cabo el aislamiento en casa. Si no hay contacto, se hacen recomendaciones de educación. Entonces aquí nos basamos básicamente en ese nexo epidemiológico inicial. Ya luego, de acuerdo al nivel de sospecha, entonces el paciente sintomático se le debe llevar a cabo esa prueba de RT-PCR, que es la que nos establece la presencia del virus específica para el SARS-CoV-2. Y luego, de acuerdo al resultado, si es negativo, pero tenemos alta sospecha, aquí es muy importante llevar a cabo una nueva prueba a las 48 horas. Sabemos que en algunos casos pueden ser negativos y posteriormente la prueba detectar la presencia del virus. Entonces, por lo tanto, es muy importante cuando tenemos sobre todo casos con alta sospecha de neumonía, repetir la prueba. Claramente, si es positivo, ya es un caso confirmado,
y ya tenemos clasificado el caso. En casos negativos todavía no tenemos las pruebas rápidas. Esperemos que la otra semana por fin se establezca por el Ministerio de Salud cuáles son las que estarán. Aquí hay que tener en cuenta que son pruebas de anticuerpos y que aparecen más tarde. Ya vamos a ver en qué momento, luego de la presencia o detección del virus por la prueba RT-PCR. De todos modos, sí es muy importante la clasificación síntomas leves, síntomas moderados y hacer siempre el aislamiento domiciliario por 14 días. En los casos sospechosos o confirmados, si hay síntomas, tengamos en cuenta acá que los sospechosos también, en la situación que nos encontramos actualmente, pues siempre tener en cuenta que si hay síntomas de alteración se deben hospitalizar y aquí las pruebas iniciales que se deben hacer en el hospital. Y si hay síntomas leves, dependiendo de la presencia o no de factores de riesgo, pues si hay factores de riesgo, vamos a solicitar estas pruebas iniciales y de acuerdo a los resultados, pues vamos a establecer que aún con síntomas leves podemos llevar a una hospitalización. En el caso de los pacientes que estén sospechosos o confirmados, se debe iniciar un tratamiento y completarlo. Siempre tener en cuenta que si no hay respuesta, se deben ampliar los estudios, tener en cuenta la presencia de coinfecciones y ya vamos a ver cuáles son las pruebas que se pueden llevar a cabo. Siempre la prueba RT-PCR es la confirmatoria, es el gol estándar. Eh, Esa es la más importante para establecer y confirmar la infección. Y tenemos los tres niveles de cuadros clínicos, una infección leve, una infección grave o si ya el paciente está en un IRA grave con sepsis o choque, que ya requiere la hospitalización en UCI. En los que son con IRA grave, pues hay que evaluar marcadores de mal pronóstico y de acuerdo a esa presencia hospitalizar en UCI e iniciar el tratamiento recomendado. Los esquemas, en este caso, los que por ahora tenemos son el leopinavir, el ritonavir y la cloroquina o hidroxicloroquina. Recientemente hubo unos resultados de ensayos con la combinación lopinavir-ritonavir que no fueron muy eh, exitosos y por lo tanto es probable que en las próximas actualizaciones ya no se incluya. Eh, Se debe evaluar entonces estas marcadores y son los que nos establecen todo el manejo que se debe hacer ya a nivel hospitalario. Es importante aquí establecer las diferencias entre las diferentes pruebas gracias a este diagrama hecho por el doctor Carlos Álvarez y en el cual podemos a este lado distinguir los diferentes tipos de pruebas. Recordemos que las pruebas pueden detectar, en este caso, el agente que sería el virus y eso lo hacemos por una prueba RT-PCR, es diferente a la prueba PCR sola o convencional que detecta ADN. Aquí es un virus ARN, por lo tanto hay que hacer un proceso inicial de paso de ARN a ADN complementario, por eso se llama RT-PCR porque se usa la transcriptasa reversa, que es una enzima que permite pasar ese ARN a ADN y de ahí en adelante llevar a cabo la PCR. Entonces, ese es el método que nos permite detectar el primero, la presencia del virus. Solo más tarde es posible con las pruebas que están candidatas actualmente para detectar ya el antígeno viral, lo hacen más tarde, miren ustedes, el momento en que empiezan a aparecer estas de antígeno viral, son más tardes que este método, que es el primero, que pocos días después de la infección ya empieza a ser positivo. Entonces, siempre este es el primero que nos va a identificar casos que pueden ser aún asintomáticos y desarrollar síntomas después.
En las otras pruebas que son rápidas, que estamos esperando y que estamos esperando que haya una confirmación de su utilidad, son las pruebas para detectar anticuerpos IgG y IgM, pero esas son más tarde. Y aquí, esta es la